Gracias por dejarme compartir con vosotros los hallazgos que voy encontrando en mi camino. Como bien decía Mercé, la exposición se basa en un libro que recoge las entrevistas que un psiquiatra americano que se llama Howard Hudler hizo al actual Dalai Lama. Antes de hacer cualquier exposición, siempre me gusta preguntarme qué quiero conseguir con ella. ¿Cuál es mi objetivo al tratar de explicar lo que yo voy encontrando? En este caso, el objetivo de esta conferencia no es el de llenar vuestra mente de más ideas, que ya tenemos bastantes. El objetivo que me gustaría conseguir es que algunas de las cosas que vamos a exponer os resonaran. Y no os resonaran desde el oído, sino que os resonaran desde algo dentro vuestro, desde vuestro interior. Y si además alguien, gracias a ese resorte, empieza a realizar pequeños cambios en su vida, me daré por satisfecha. Si alguien nos preguntara ¿cuál es el propósito de nuestra vida? A nosotros, a cualquiera de los que estamos aquí, o a cualquier persona que veas por la calle, yo creo que todos responderíamos ser feliz. Nos lo contestarán de mil y una formas, a lo mejor no con las mismas palabras, pero en el fondo lo que queremos ser todos es feliz. La felicidad es un estado mental. Perdón. Y depende de la adaptación a los cambios y también a las expectativas que tengamos. Para ello tenemos que trabajar el factor mental, trabajar la mente y también intensificar las sensaciones que tenemos de felicidad. Me gusta resaltar que aceptación no es resignación, que a veces se confunde. Son dos actitudes completamente diferentes. La resignación nos hace sufrir. Seguimos esperando que la situación sea de otra forma y no como verdaderamente es en realidad. Y nos quedamos atrapados en esa situación. Y me resigno. Nos compadecemos, nos sentimos víctimas y no hacemos nada al respecto. En cambio, la aceptación es asumir la realidad, ver las cosas tal cual son, sin pretender cambiarlas, sin sufrir por ellas. Y eso nos permite seguir proyectando cosas en nuestra vida, buscando mejores opciones y quizás por otro camino. Verdaderamente la aceptación, si lo pensamos bien, nos hace libres. Las expectativas que también decíamos deben ser las correctas. Ni muy exageradas, ni apenas tener. Han de ser sobre todo realistas y sobre todo razonables. La clave está en nuestro estado de ánimo, en cómo nosotros afrontamos las cosas, en cómo nos sentimos delante de ellas. Está comprobado que al mayor nivel de calma de nuestra mente, mayor capacidad para disfrutar de una vida feliz. Prohibido totalmente utilizar las comparaciones en nuestra vida. Nos comparamos con los demás, continuamente, aunque no nos demos cuenta. A veces el vecino tiene un coche mejor que el mío, si yo no tengo ese coche tampoco no soy feliz. O yo quiero tener el cargo que aquel que está en mi empresa, si yo no tengo ese cargo, no soy feliz. Nos comparamos continuamente. Entre nosotros
incluso con cosas de nuestro pasado. Como aquello me hizo sentir así, pues yo ahora continúo sin ser feliz. Me ha gustado esta foto. ¿Eres feliz o solo sonríes? Solo sonreír no quiere decir que seamos felices, va mucho más allá. La felicidad no es igual al placer. Aquí con igual, pero se ha equivocado, ¿eh? La felicidad que es igual al placer no es duradera, no es auténtica. Porque el placer hacia las cosas puede desaparecer en cualquier momento, porque las cosas desaparecen tarde o temprano. La auténtica felicidad llega cuando llegamos a la fase de liberación, en la que ya no existe sufrimiento, porque los apegos a los deseos han desaparecido. ¿Y qué es la fase de liberación? Algunos de vosotros diréis, ¿no? También se le llama moksha en sánscrito, o nirvana también en sánscrito. He buscado la definición en el glosario teosófico que tenemos aquí a vuestra disposición y me gusta compartirla con vosotras porque verdaderamente es preciosa. Habla sobre nirvana. Una vez terminada la evolución en este mundo, agotadas todas las experiencias y conseguida la plena perfección del ser humano, el espíritu individual o yo interno, enteramente libre para siempre de todas las trabas de la materia, vuelve a su punto de origen, abismándose y fundiéndose en el espíritu universal, como gota de agua en el inmenso océano. En esa fusión se aniquila por completo la humana personalidad, con todo su cortejo de ilusiones, apegos, afanes, deseos, pasiones y dolores. El hombre deja de existir como hombre para existir como Dios o Brahma, en un estado de reposo consciente de la omnisciencia, en una condición perpetua de inefable y absoluta bienaventuranza. Ahí es donde tenemos que llegar todos, tarde o temprano. ¿Qué es importante? La conciencia del propio valor. Porque la fuente interna de felicidad está estrechamente relacionada con un sentimiento de satisfacción. Pero no una satisfacción externa, sino una satisfacción interna. Tenemos que ser conscientes de nuestro propio valor como persona y como pertenecientes a una comunidad humana. A partir de ahora vamos a exponer una serie de pasos que nos ayudarán a ir acercándonos cada vez más a este sentimiento de felicidad que hablábamos antes. Como veréis, el Dalai Lama refiere 21 pasos. Iremos completando en cada uno de ellos y haciendo una pequeña explicación. El primero es aprender y comprender. Es importante aprender y comprender cómo funcionan las cosas. Cómo las emociones y los pensamientos y los comportamientos negativos son nocivos. Y no solamente para nosotros, sino para la humanidad en general, para todo el mundo. Aprender los beneficios que comportan las emociones y los comportamientos positivos. Si no comprendemos, si primero no aprendemos y luego no comprendemos qué es aquello que es nocivo y qué es aquello que me aportará beneficio,
nunca podremos poner nuestra mira en llegar a conseguirlo. Primero tenemos que saber el qué. Una vez que sabemos el qué y lo hemos comprendido, tenemos que pasar a cultivar, desarrollar y aumentar las emociones y comportamientos positivos. Está comprobado que todos los estados virtuosos de la mente no pueden coexistir a la vez con malos pensamientos o con estados negativos. La mente solo puede estar presente en una sola cosa a la vez. Vosotros diréis, la mente divaga sola, hay muchas cosas que me pasan por la mente, pero a la vez solamente puede estar enfocada en una sola cosa. Por lo tanto, si nos enfocamos en lo beneficioso, no habrá cabida para los pensamientos que muchas veces nos torturan con cierta negatividad. ¿Qué es muy importante? Tener en cuenta el principio de causalidad. ¿Y qué es el principio de causalidad? Es el que nos dice que todas las causas preceden siempre a su efecto. Es decir, que si siempre actuamos de la misma manera, siempre obtendremos el mismo resultado. Si tenemos esto en cuenta, ¿qué deberíamos estar haciendo? Procurar repetir todas aquellas condiciones que producen ciertos acontecimientos deseables, agradables, y dejar de repetir la de ciertos acondicionamientos indeseables. Debemos trabajar también la disciplina mental como proceso de aprendizaje de métodos que ayudan a fortalecer los aspectos positivos de la mente. Nuestra mente, como decía, solamente puede pensar en una sola cosa a la vez. Por lo tanto, centrémonos en eso. Hay quien utiliza mantras y hay quien canta o canturrea, ¿no? Cuando la mente entra en ese círculo cerrado de estar todo el rato pensando en una misma cosa, en un círculo cerrado, negativo. Porque si enfocamos, aunque sea una tontería, en cantar, la mente no puede estar pensando en lo otro. Es una cosa tonta, parece ser, pero funciona. Si empezamos cada día a levantarnos con una sincera motivación positiva, veremos que nuestro día cambia. No es lo mismo levantarnos por inercia, oímos el despertador, nos levantamos, nos aseamos, hacemos las cosas por inercia, sin pensar más, por lo que siempre estamos habituados a hacer. Pero si antes de realizar cualquier acción, por la mañana pensamos y enfocamos nuestro comportamiento en la idea de utilizar ese día de una forma más positiva, poniendo atención en todo lo que pienses, digas o hagas durante el día, la forma de enfrentarte a las cosas durante todo ese día será diferente. Y ese día, y al otro, porque lo vas haciendo diariamente. Luego, por la noche, va bien hacer un repaso de cómo ha ido todo el día, preguntarnos cómo lo utilicé bien y qué he aprendido para mejorar. Si todo ha ido bien, alégrate. Si en algo crees que lo podías haber hecho mejor, no te culpabilices. Lo examinas y piensa interiormente qué deberías hacer en otra ocasión que se presente para que el resultado sea diferente. Nuestro comportamiento ético.
Para cultivar un comportamiento ético, debemos realizar acciones sanas y evitar las que no lo son. Tener una mente disciplinada, porque una mente disciplinada conduce a la felicidad. Y la mente indisciplinada que vaga sola conduce más al sufrimiento. Y me estoy refiriendo a la autodisciplina, no a la disciplina que puede venirnos impuestas por el exterior, sino a nuestra propia autodisciplina, que no es rigidez. Y autodisciplina en todos los sentidos, incluso en el adquirir conocimiento. Cuanto más elevado sea nuestra educación y conocimiento acerca de lo que conduce a la felicidad y lo que causa sufrimiento, más posibilidades tendremos de poder alcanzarla. Pero ojo, siempre y cuando todo eso que aprendemos lo llevemos a la práctica. Si no, no sirve de nada. Seremos muy inteligentes, tendremos una mente concreta enorme, habremos aprendido todos los libros que tenemos aquí, pero si eso no lo llevamos a la práctica, no nos sirve de nada, solamente para hacer más grande ese ego pequeñito. Debemos recuperar nuestro estado innato de felicidad. Nuestra naturaleza fundamental, la del ser humano, es la bondad y el amor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Intentar vivir en concordancia a esa naturaleza interna que tenemos. La tenemos nosotros y la tienen todos los seres, porque es innato al ser humano. Si lo miramos desde este punto de vista, aprendemos a valorar más en los puntos de vista de los demás y a entender más los derechos que también tienen, igual que los nuestros. Eso lo que nos ayuda es a crear un cimiento, una base que nos sirve para resolver la gran mayoría de conflictos. Utilizar adecuadamente el tiempo. Tenemos una gran posibilidad en cada vida, con este cuerpo físico y con el cerebro humano tan grandioso que tenemos, para poder trabajar, para aprovechar cada minuto, porque cada minuto es precioso. Trabajar nuestras cualidades. ¿Cuánto tiempo perdemos en discusiones, en distracciones, en dudas, o esperando a que lleguen otras circunstancias que sean mejores? Ya lo haré mañana, no, el mes que viene será mejor. No nos engañemos, porque eso nos estamos engañando, porque el momento es aquí y ahora. Reflexionemos sobre cuál es el verdadero valor de la vida. ¿Qué da significado a nuestras vidas? ¿Las cosas materiales? ¿El tener todo lo que deseo? ¿O quizás es más importante el amor con lo que lo hago todo? Meditemos sobre esto, porque es importante para establecer nuestras prioridades. El propósito de la vida, de nuestra vida, ha de ser positivo. Nacimos para evolucionar y desarrollar ciertas cualidades, como la cordialidad, la afabilidad, la compasión, primero con nosotros mismos y luego con los demás. Porque si no lo cultivamos primero nosotros mismos, no seremos capaces de cultivarlo con los demás. Y eso no es egoísmo. La soledad
y la conexión. Si intentamos buscar los aspectos positivos que existen en todas las personas, entonces se crea una afinidad entre nosotros que nos une y que hace que no nos sintamos solos. Porque no somos los únicos que sufrimos, no somos los únicos que estamos pasando por esta fase. Hay muchas otras personas que también están pasando por lo mismo. Y ahí estamos unidos. Porque todos tenemos cualidades, aunque a veces nos cueste verlas en algunas personas. Centrarnos en eso, en esas cualidades que vemos. Y si no vemos, escarbemos. En lugar de criticar aquello que vemos no muy adecuado o de juzgar. Si nos damos cuenta, nos pasamos la vida criticando y juzgando. Es tan fácil en cualquier conversación, pero ahí tenemos que hacer un cambio de chip. Cuando nosotros cambiamos eso, las relaciones con los demás cambian. Y damos la posibilidad de que exista afecto. Porque está comprobado que cuando nosotros cambiamos, cuando nuestro rol cambia en las relaciones con los demás, damos la oportunidad al otro que también cambie. Y por inercia, por sinergia, el otro cambia. El otro se abre. ¿Pero qué nos pasa? Que solemos esperar muchas veces que sean los otros el que mueva la primera ficha. Si estamos enfadados con alguien, pues que sea él que me llame, que sea él el que empiece a hablar. Pero entonces lo que acabamos convirtiendo es en esperar. El otro se pone en la misma posición y también espera. Y nadie hace nada. Eso lo único que nos lleva es a la soledad, a quedarnos solos. Entonces, ¿qué más da que empiece uno que otro? Empieza tú, toma la iniciativa. Y así evitarás que actúe eso como una barrera para el aislamiento. Hacer este ejercicio en casa. Pensar en alguien que os caiga muy mal, o con el que hayáis tenido alguna clase de conflicto y que en este momento las cosas no estén muy bien. Intentar profundizar en esa persona. Y si os cuesta profundizar más, hasta que encontréis sus propias cualidades. Cuando eso lo consigáis, cuando veáis a esa otra persona, vuestra comunicación con ella había cambiado. La energía se habrá renovado. El karma. Generar bueno, entre comillas, karma. Y ahora os explico lo de entre comillas. ¿Qué significa la palabra karma? La palabra karma significa acción. Y es la ley universal de causa y efecto. ¿Qué significa esto? Que nuestras acciones, tanto físicas, verbales, como mentales, son las causas. Y nuestras experiencias son los efectos. Es como si dijéramos que las acciones, sean del tipo que sea, dejan huella. Por lo tanto, no existe karma bueno o malo. Existe la ley de equilibrio, de compensación. Por eso está entre comillas. Lo que me estoy refiriendo es a que generemos buenas causas para tener mejores efectos. Los méritos acumulados son los que determinan las condiciones de los renacimientos futuros. Cuando volvemos a renacer, renacemos, dijéramos, con dos equipajes, por decirlo de alguna manera. Uno es la maleta de los skandhas, donde tenemos todas aquellas cosas que tenemos aún que pulir,
que tenemos que trabajar y convertir en cualidad, que no lo hemos hecho hasta ahora. Y la otra son los átomos permanentes, en donde están contenidas todas aquellas cosas, aquellas cualidades que ya hemos trabajado en otras vidas. Y con eso conformamos la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo que estamos haciendo hoy en día, estamos formando la vida, la próxima vida. Y eso es importante. Por ello es importante practicar la amabilidad, la generosidad, la tolerancia y evitar todo lo que sea negativo. No tanto evitar, sino transformar. Y esto, para trabajar todo esto, no podemos ser amables, no podemos ser generosos, no podemos ser tolerantes si no hay un prójimo. Con lo cual, para poder trabajar todo esto necesitamos al prójimo, a los seres que nos rodean. Entonces, ¿por qué los vemos a veces como enemigos? Si cambiamos este chip, lo veremos será como mi gran maestro, el que me está dando las mayores oportunidades para poder llegar a conseguir eso. También nos puede ayudar las personas que son algo más devocionales a tener la devoción por un ideal. Por Buda, por los maestros iluminados, y pensar en ellos como un ejemplo. Y antes de realizar algo que dudemos, podemos preguntarnos, ¿esto lo haría el maestro? Si creemos que el maestro esto no lo haría, inmediatamente intentaremos cambiar la situación y realizar aquello con lo que nuestro cerebro realmente conecta. Establecer empatía. ¿Y qué es empatía? Se habla mucho de la empatía, pero a veces las palabras no le encontramos el significado que verdaderamente tienen. La empatía es situarse en el lugar del otro y ver cómo reaccionaría, cómo nosotros reaccionaríamos ante esa situación. No como nosotros reaccionamos desde nuestra posición. Y entonces no paramos de dar consejos, es que lo que tienes que hacer es esto, es que lo que tienes que dejar de hacer es esto otro. No, sino poniéndonos en su situación, con sus propias vivencias. Y entonces ahí es cuando llegamos a entenderlo. Si lo cortamos todo por nuestro propio prisma, por nuestras propias vivencias, no llegaremos a alcanzar esa comprensión. Esto lo que nos ayuda es a reducir los conflictos como no os podéis imaginar. Y es importante captar tanto los mensajes que nos está dando la otra persona verbalmente, como los que nos aporta de forma no verbal, con el cuerpo, con los gestos. Y poderle decir, puedo entender por lo que estás pasando. Tan sencillo como eso. Puedo entender por lo que estás pasando, porque me pongo en tu lugar. En lugar de imponer lo que es nuestra verdad. Esto es así y tienes que hacerlo así. Entonces hay un cambio increíble. El otro se siente comprendido. Y su reacción cambia. Mira, he trabajado durante muchos años como mediadora en situaciones de conflicto. Las personas que yo atendía estaban todas enfadadas y alguna con una ira bastante fuerte. Yo me los llevaba a mi despacho, los atendía, les escuchaba, prestaba atención con todo mi cuerpo y con todo mi ser a lo que me estaba explicando. Y la gran mayoría de veces no le podía dar solución. He trabajado siempre en sanidad. Y a veces en sanidad no tenemos la solución a todo lo que nos pasa. Pero al escucharles de esta manera, el otro se sentía que no es que lo oyera, sino que estaba
verdaderamente comprendiéndolo. Y su forma de comunicarse conmigo cambiaba totalmente. Se iba de otra manera, hasta con una sonrisa en la cara. Y yo había aprendido, ¿sabes lo que había aprendido detrás de toda esa ira, detrás de todo ese enfado con lo que las personas venían? En que al fin de cuentas, lo único que había en el fondo de todo era miedo. Miedo a perder la salud, miedo a que mi madre enferme, a no poder salir de tal situación. Al final de todo es miedo. Y la rabia y el enfado es el armazón que utilizamos cuando tenemos miedo. Otra forma de acercarnos a los demás es en la empatía, en lo que todos somos iguales. ¿Y en qué somos todos iguales? Todos somos seres humanos, con los mismos derechos a vivir y alcanzar la felicidad. Y ninguno de nosotros quiere sufrir. Eso nos pasa a todos. Entonces pensemos en qué valores es en los que tenemos que basar nuestras relaciones. Hay relaciones que se cimentan en una atracción sexual. Bueno, pero es que esa atracción sexual que sientes hoy, mañana la puedes sentir por otra persona. Y con los años los cuerpos cambian y esa atracción puede ir desapareciendo. No es duradero. Entonces, ¿cuáles son? ¿En qué se basan las relaciones duraderas? Y en este caso estoy hablando ya de relaciones tanto de pareja, como con la familia, como con los amigos, como con los compañeros de trabajo. Pues dedicando el tiempo suficiente a conocer las características del otro. ¿Cómo es el otro? Y apreciar los valores como pueden ser la cordialidad, que conlleva amabilidad, amistad, sinceridad, claridad. Porque para conseguir una relación satisfactoria y duradera tenemos que conocer la naturaleza profunda del otro. Y nos tenemos que relacionar con el otro desde ese nivel. Porque eso es, y eso no cambiará. Si nos fijamos solamente en las características superficiales, eso es voluble, eso cambia, desaparece. Pero es importante que pensemos que toda relación sana, toda relación, implica una responsabilidad y un compromiso. La compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es una actitud mental que se basa en el deseo de liberar a los demás del sufrimiento. Está asociada con el sentido del compromiso, de responsabilidad y de respeto a los demás y a uno mismo. La compasión no es apego. La verdadera compasión es muchísimo más fuerte que el apego. Es más amplia y profunda, porque se basa en el amor. Porque ¿qué es el apego? Cuando hablamos de apego en las relaciones, ¿qué es? De que amamos a otro esperando que ese otro nos ame. Eso es estar apegados. Está comprobado que si alguien nos trata con afecto, con amabilidad, nos sentimos bien, ¿no? Pues entonces, hagamos nosotros también, seamos amables, seamos comprensivos con el otro, porque eso también, igual que a nosotros, al otro le hará feliz. Es exponencial. Contra más afecto damos a los demás, exponencialmente recibimos mucho más. Y entonces,
surge una especie de serenidad en nosotros. Y es la serenidad del que ayuda. El sufrimiento. Debemos aprender a darle la vuelta y encontrar un sentido al sufrimiento que podamos estar teniendo. Lo primero de todo es aceptarlo, porque es un hecho natural en la existencia humana. ¿Y qué es la existencia humana? Pues es un estado que se caracteriza por interminables ciclos de vida, muerte y renacimiento. Evitando el sufrimiento, no va a desaparecer. Nos vamos a autoengañar, pero seguirá estando ahí. Las causas más profundas del sufrimiento son la ignorancia, que es la falsa percepción de la verdadera naturaleza del ser y de todos sus fenómenos, la falsa percepción de qué somos, el anhelo y el odio. Los budistas los consideran como los 3 venenos de la mente. ¿Qué debemos hacer? Tener una actitud de mayor tolerancia. Vosotros me diréis, vale, muy bien, pero cuando tengo un dolor físico, eso es difícil, ¿no? ¿Cómo puedo afrontar un dolor físico? Pensando que el dolor no es un enemigo. Solamente es una alarma que el cuerpo nos da para decirnos que algo no funciona bien. Por lo tanto, es algo beneficioso. Nos está informando de algo importante. Pero eso es dolor. Pero el sufrimiento es un paso más allá. Y ese sufrimiento lo formamos en la mente. Lo añadimos desde la mente. Y es ahí donde eso sí que podemos cambiarlo. El dolor estará, pero el sufrimiento no tiene por qué estar. Hay una práctica budista que le dicen Tonglen. Es una práctica que va muy bien para aprender a relacionarnos de una forma más satisfactoria con el sufrimiento y a trabajar la compasión. Los budistas dicen que mi sufrimiento sea un sustituto del sufrimiento de otros seres. Que este sufrimiento pueda salvar a todos los seres que experimentan un dolor similar. Eso es encontrar significado a mi sufrimiento. Y si le encuentras significado a tu sufrimiento, se hace más leve. Porque tiene un porqué, porque va orientado hacia algo, y hacia algo beneficioso. Hay un vídeo que si queréis luego, cuando acabe la exposición, si queréis pasarme los correos que tengáis, si a alguien le apetece, os lo puedo pasar, que habla sobre esta técnica. Y pienso que está muy bien para ampliar un poco el tema que estamos tocando hoy. Luego también os he hecho algunas, no habrá para todos, pues os he hecho algunas copias también sobre también este tipo de técnica. Y cuando acaben, si os apetece, si tenéis ganas, podemos hacer una pequeña práctica o vosotros mismos en casa, mediante el vídeo, lo podéis ir haciendo. Hay un tipo de sufrimiento que es el sufrimiento autoinfligido. A veces somos como masocas. Y lo que hacemos es perpetuar nuestro dolor. ¿Cómo lo perpetuamos? Pues repasamos mentalmente una y otra vez nuestras heridas, aquellos que nos hacen daño,
a aquella persona que nos ha hecho tal cosa. La situación que no paro de pensar en ella y en ella todas las horas del día. Me voy a dormir y pienso en ella, me levanto y pienso en ella. Creamos un círculo vicioso ahí. Con esto solamente conseguimos exagerar el drama. Hay personas que esto también lo utilizan inconscientemente para llamar la atención de los demás. Si nos encontramos a una persona que nos habla mucho de sus dolencias, de lo que sufre, y su tema de conversación va siempre encaminado hacia esto, ojo, porque es como si tuviera un letrero luminoso que nos va diciendo: quiéreme, necesito cariño. También el sentir apego por alguien. Eso nos va a causar sufrimiento. También pensamos continuamente en esa persona, en qué estará haciendo, en qué tengo ganas de verla, qué se me va a llamar. Y en esa persona con la que queremos estar, pero también creamos apegos con aquellas personas con las que nos sentimos heridos. Es curioso, ¿no? Pero si estamos pensando todo el rato en esa persona, en lo que me dijo, en lo que me hizo, es que mira lo que no hizo también, o lo que no dijo, también estamos creando un apego ahí. O cuando nos creemos el centro del mundo, que somos el ombligo del mundo. Nos creemos que solamente nosotros sufrimos, que la intensidad en la que nosotros sufrimos no la padece nadie más que nosotros. Eso no es verdad. Entonces en nuestra mano está el poder ver los problemas como una injusticia o como un desafío. ¿Qué sería lo correcto? Realizar siempre un análisis objetivo de la situación. Si realizamos este análisis, nos podemos sorprender, porque muchas veces nosotros mismos somos los que estamos creando ese problema. Y si pensamos y llegamos a esa conclusión, pues a lo mejor el sentimiento de injusticia desaparece. A veces no nos damos cuenta. Y el problema lo hemos empezado nosotros. Y eso no lo vamos a ver si no entramos en introspección, si nos miramos cómo fue todo, cómo reaccioné, cómo dije, qué no dije. Y muchas veces llegamos a esa conclusión. Claro, es que se lo dije en un tono. Claro, es que esperaba y no hice. Eso es importante. No sentirse culpable. Hemos vivido muchos de nosotros en una cultura en la que la culpabilidad se ha incentivado bastante, y tenemos que desarraigarla un poco bastante de nosotros. Tenemos que reconocer nuestros errores. No digo que no reconozcamos los errores. Y rectificar. Aceptarnos con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, con nuestros errores de juicio, pero no es necesario que nos culpabilicemos, porque lo único que conseguimos es flagelarnos, nada más, hacernos daño. No permitamos que este sentimiento de culpabilidad nos hunda, porque a veces nos hunde. Permitamos desarraigarlo y poder seguir hacia adelante, rectificar y dedicar nuestras facultades, nuestras cualidades a ayudar también a los demás. Y aceptar los cambios, porque si no lo tenemos muy mal. La vida es cambio continuamente, todo cambia continuamente.
todo es dinámico y cambia a cada momento. Nada hay que exista en un estado permanente. Nada durará eternamente, por muy agradable que nos parezca o por muy desagradable que nos parezca. Por lo tanto, tenemos que aceptar el cambio. Y cuando lo aceptamos, nuestro sufrimiento baja a unas escalas muy, muy, muy inferiores. Incluso conocer y comprender los cambios nos pueden evitar de caer en la ansiedad. Cuando establecemos relaciones, al principio, cuando hay los primeros indicios de cambio en uno o en otro, o en la situación, nos provoca miedo. Porque hay allá que ya no controlo, hay que va a pasar, hay que esto se va a romper, y no siempre pasa por una ruptura, ni muchísimo menos. Tenemos que comprender que conforme se van desplegando nuestras vidas, por ejemplo, pasamos de la infancia a la adolescencia, luego a la edad adulta y luego a la vejez. Y esos cambios los aceptamos como una progresión natural, una cosa natural. Pues tenemos que comprender que una relación también es un sistema vital dinámico y se compone de dos organismos, el otro y tú. Y esos dos organismos interactúan. Entonces, es natural que la relación pase por diferentes fases. Y también comprende que en todas las relaciones hay diferentes dimensiones de intimidad. Está la física, la emocional y la intelectual. Entonces es normal que el equilibrio experimente alzas y bajas. A veces la intimidad física disminuye, pero en cambio aumenta la emocional. O en otras, no sentimos deseo de explicar al otro, a nuestra pareja, a nuestra hija, a nuestra familia, a nuestro amigo, qué nos está pasando, sino que solamente nos apetece que nos abracen. Hay periodos de estrecha intimidad que van alternando con otras de distanciamiento. Pero eso no es malo. Forma parte del ciclo normal de crecimiento y desarrollo. Si conocemos verdaderamente al otro y lo vemos tal cual es, y tal cual es seguramente distinto a nosotros en algunas cosas. La personalidad es distinta a nuestra personalidad. Tiene sus defectos, tendrá sus debilidades, igual que nosotros tenemos las nuestras. Pero es tan humano como nosotros mismos. Entonces, si establecemos esa relación desde ese punto, entonces establecemos una especie de compromiso con el otro. Y ese tipo de compromiso se basa estrictamente en el amor. Y en el amor en mayúsculas. En el amor incondicional, sin esperar. Entonces, si todo es cambio, mira que todo es cambio, vamos a intentar producir cambios positivos. ¿Y cómo podemos producir este tipo de cambio? Sobre todo, desarrollando la fuerza de voluntad y el deseo de realizar este cambio. Si no tenemos esa fuerza de voluntad y ese deseo muy arraigado en nosotros, no lo vamos a conseguir, nos vamos a desanimar, no lo vamos a lograr. Si verdaderamente conseguimos tener esa fuerza de voluntad de decir yo lo voy a conseguir, nos invade con una especie de entusiasmo, una fuerza que nos ayuda para perseverar y para conseguirlo. Y hay una cosa importante, es que tenemos que tener la urgencia, la conciencia de la urgencia del cambio, porque todo es transitorio. Si esperamos mucho a realizar ese cambio, a lo mejor ya no estamos aquí. Todas las cosas a las que nos apegamos
tarde o temprano se van a ir, igual que nosotros. Entonces, ¿por qué perdemos tanto tiempo en conseguir tantas cosas? Cosas materiales, o el reconocimiento. Si todo eso luego va a desaparecer. ¿Qué estamos haciendo? Gastando una de energía increíble, que si la enfocamos y localizamos hacia donde tiene que ser, vamos a conseguir muchas cosas porque nos va a dar una fuerza increíble. No puedes pensar, bueno, ¿y qué o quién nos impide a realizar un cambio positivo? A veces pensamos que nos lo impide alguien, o la situación que estamos atravesando. No nos engañemos. El único que nos impide realizar un cambio positivo, a cambiar cosas en nuestra vida, somos nosotros mismos. Puede ser porque tengamos una falta de energía en este momento, una cierta apatía. Puede ser que esta apatía venga por algunos tipos de factores biológicos. A lo mejor entonces tenemos que trabajar algunos cambios de hábitos en nuestra vida. Puede ser que nos venga por una enfermedad. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es tratarla, pero luego ir un poco más allá y entender qué nos está diciendo esa enfermedad. O puede ser que seamos débiles de mente. Pues con tesón, trabajar la fuerza de la voluntad. También puede ser que sintamos una cierta inercia o resistencia a cambiar. Porque somos animales de costumbres, que se le dice. Nos habituamos a hacer las cosas de una manera, como siempre se han hecho así, pues seguimos haciéndolas así, ¿no? Nos es cómodo. Pero si no intentamos traspasar esta inercia, esta resistencia, siempre vamos a estar en el mismo punto. Nunca vamos a progresar. Tenemos que intentar salir de esa zona de confort que muchas veces nos montamos, en la que nos sentimos cómodos. Bueno, no estoy bien del todo, pero esto ya me lo conozco. Tenemos que atrevernos y a salir de esa zona de confort y aventurarnos, ¿no? Que puede que al principio nos salga mal, bueno, lo intentamos. Si perseveramos, vamos a conseguir todo lo que queramos. Tenemos un poder interno que muchas veces no nos imaginamos. Se necesita esfuerzo para acostumbrarse al cambio introducido, para que ese cambio se acabe constituyendo en una rutina. Los cambios que se realizan de hoy para hoy, rápidos, no suelen durar, porque no se afianzan en una buena solidez. Entonces son aquellos que se van pasando, cambio esto, vuelvo a cambiar, vuelvo a hacer lo otro. Los verdaderos cambios, los que son duraderos, requieren su tiempo. Ahí dicen que creo que son 21 días para que la mente interiorice una cosa como un hábito. Es tiempo, y tiempo perseverando. Entonces cuando ya pase este tiempo, ya no será ningún esfuerzo, porque ya nos saldrá como hábito normal y ya no tendremos que pensar en que tenemos que hacerlo, ya nos saldrá. Aquí pongo ánimo. Os animo y me animo a continuar en este deseo de cambiar y deseo de introducir cosas mejores en nuestra vida, ¿no? O que nosotros seamos mejores. Como os decía, el desarrollo mental requiere tiempo. Entonces, que es importante que sepamos ser pacientes, aparte de perseverantes, pacientes. Y os lo dice una persona que es muy impaciente y que es algo que me he trabajado y me continúo trabajando mucho.
aquí en Occidente, en Oriente no tanto, pero en Occidente todo lo queremos de hoy para mañana, todo rápido, todo que es pam, 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 todo rápido. Pero si realmente el cambio es verdadero, como decía, se requiere tiempo, paciencia, que todo se llega, que a todo se llega. Entonces, ¿qué es importante? No desanimarse. Ay, es que llevo una semana intentando hacer esto y no consigo. Continúa, persevera, que lo vas a conseguir. No, sobre todo, no te desanimes. Intenta realizar un esfuerzo continuado, porque es lo que se requiere para cambiar un comportamiento y para superar un mal hábito. Estudios han comprobado que si hacemos gestos inducidos, que quiere decir, pues como por ejemplo fruncir el ceño o sonreír, aunque no sintamos la emoción, esto hace que conectemos con esa emoción. El gesto conecta con la emoción, sobre todo si se hace habitualmente. Por lo tanto, intentemos no fruncir el entrecejo y sonreír más. Al principio nos parecerá un poco tonto. Mira, hoy estoy súper triste, estoy por tierra y ahora voy a estar sonriendo, qué falso. No lo creáis, porque si ves insistiendo, hay algo en nosotros que une ese poder de la sonrisa con el sentimiento y va transformándolo de alguna manera y acabas el día como sonriendo de verdad. Sobre todo si lo vamos haciendo, si lo vamos introduciendo como un ejercicio. También cuando estamos trabajando, por ejemplo, en una meditación, una cualidad, tenemos un defecto y trabajamos la cualidad contraria. Pues si yo en este momento tengo el defecto de ser impetuosa, pues estoy trabajando la cualidad de la tranquilidad, de la serenidad, de la paciencia. Al principio, por dentro mío, me puedo estar riendo. Sí, hombre, como estoy yo y me dice que estoy en paz. Pero si seguimos trabajando el contrario, si seguimos trabajando esa cualidad, acá, al final se acaba instaurando. Y al final acabamos teniendo esa serenidad que no tenemos. ¿Qué deberíamos hacer? Tener un cambio de perspectiva. Desde diferentes puntos se pueden ver las cosas de diferente manera. Y es la misma cosa. Os voy a leer un trocito de una especie de cuento que habla sobre el cambio de perspectiva. Dice, había una vez un discípulo de un filósofo griego al que el maestro le ordenó entregar dinero durante 3 años a todo aquel que le insultara. Una vez superado ese periodo de prueba, el maestro le dijo, ahora puedes ir a Atenas y aprender sabiduría. Cuando el discípulo llegó a Atenas, vio a un sabio sentado a las puertas de entrada de la ciudad que se dedicaba a insultar a todo el que entraba y salía. También insultó al discípulo, que echó a reír. ¿Por qué te ríes cuando te insulto?, le preguntó el sabio. Porque durante 3 años he tenido que pagar por esto mismo y ahora tú me lo ofreces gratuitamente, contestó el discípulo. Entra en la ciudad, le dijo el sabio, es tuya. Cuando surgen los problemas, nuestra perspectiva, nuestra forma de verlos se estrecha. Concentramos toda nuestra atención en preocuparnos por ese problema. Y volvemos a pensar que solamente nosotros lo padecemos. Esto lo único que consigue es que el problema continúe agravándose. No perdamos de vista el poder que tiene el pensamiento. Somos lo que pensamos. Si pensamos que tenemos un problema, lo tendremos. Ayuda mucho a ver
esto desde una perspectiva mucho más amplia, pensando que hay personas que han pasado por nuestra misma situación, por el mismo sufrimiento que podemos estar padeciendo nosotros, y que lo han superado, y que han salido. Por lo tanto, si ellos han podido salir de esa situación, que era la misma que la nuestra, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Claro que sí. Y cambiar la perspectiva incluso de cómo vemos al que decimos que es nuestro enemigo. ¿Cómo? Aprendiendo a ser paciente y tolerante, a considerarlo, como decíamos, como nuestro gran maestro, pensando solamente que nos ofrece la oportunidad para intensificar la práctica de lo que tenemos que trabajar. Está comprobado que solo con la adversidad evolucionamos. Si todo nos va bien, si pensamos que todo está fenomenal, no evolucionamos, nos quedamos siempre en el mismo punto. Es el toque que nos da la vida para progresar, para evolucionar. Y tener un pensamiento más flexible, ser menos rígidos. Está comprobado que las especies que más han sobrevivido son las que han sido más adaptables al medio, ¿no? Pues nuestra mente ha de ser igual. Ha de ser una mente adaptable para poder seguir reconciliando con los cambios que indudablemente van a ir viniendo siempre en nuestra vida. Cambios externos y cambios internos. Si no intentamos que nuestra mente se adapte a todo esto, lo que vamos a hacer es guiarnos siempre por el temor, por el miedo a que esto cambie, por el miedo a perder lo otro. Entonces es importante que a mayor adaptabilidad y menos rigidez. Tener un adecuado sistema de valores que nos ayuden a decidir los objetivos que merecen verdaderamente seguirse y cuáles son irrelevantes, cuáles no vale la pena. Valores que se basen en unas convicciones básicas, como son la bondad, el valor de la compasión, la benevolencia, o sea, la comprensión, la tolerancia, la generosidad, y reducir el sistema de creencias a solamente unas verdades fundamentales. Lo hemos dicho antes también. Las verdades son tres. Soy un ser humano, deseo ser feliz y no quiero sufrir, y otros seres humanos como yo también desean ser felices y no quieren sufrir. Encontrar el equilibrio. En cuanto a la salud física, porque a veces un exceso o una escasez de algún elemento puede provocar alguna enfermedad. También el equilibrio en el desarrollo mental, emocional y espiritual. Pero lo más importante es que combinemos ese estudio y ese aprendizaje con la contemplación y la meditación. Como mínimo con la meditación. Porque eso que va a evitar que haya un desequilibrio entre el aprendizaje teórico, académico, intelectual y a la puesta en práctica. Para que el equilibrio sea efectivo, tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que ese equilibrio estar impregnado en las cosas que realizamos con ese equilibrio. Si no, todo se queda en teoría. Las expectativas tienen que ser realistas y razonables. Si son demasiado elevadas, tendremos desilusión. Cuando no llegamos a ellas, nos vamos a desilusionar. Si son demasiado bajas, nos quitan energía, nos desalientan para poder llegar a conseguir todo aquello que con nuestro potencial podemos conseguir. Entonces lo ideal es mantener siempre una actitud realista. ¿Cómo podemos afrontar dos sentimientos que son muy fuertes?
La cólera y el odio. Cuando hablamos de cólera y odio pensamos, guau, ya no tengo cólera ni tengo odio. Y me gustaría pensar que todos los que estamos aquí lo podamos sentir a un nivel muy sutil. Pero no obstante existe. No en un nivel muy exacerbado, pero tenemos odio, tenemos ira dentro de nuestro interior. Si uno no se encuentra con una persona, esto, atentos, si uno se encuentra con una persona a la que han disparado una flecha, no dedica el tiempo a preguntarse de dónde ha venido la flecha, o la casta del individuo que la disparó, o analizar de qué tipo de madera está hecha el ástil, o la manera en que está hecha la punta de la flecha, ¿no? Sino que se centra en extraer inmediatamente esa flecha. Es un pensamiento de Shakyamuni, el Buda. Y es verdad. Las flechas son los estados negativos de nuestra mente. Y el método para sacarlas son los antídotos que decimos. El contrario del defecto. Entonces ahora vamos a hablar de algunos de los antídotos. Los antídotos sirven para quitar de nosotros las emociones negativas, no para quitar, para transformar las emociones negativas, estableciendo estados positivos de la mente que actúan como antídoto. Como lo contrario. Es no pensar en el defecto para que no aumente, sino pensar en la virtud contraria. Si yo, lo que decía antes, si yo quiero no quiero ser impaciente, no lo voy a conseguir nunca. Lo que tengo que decir es que yo quiero ser paciente, lo contrario. Cultivar las cualidades mentales positivas, como la paciencia, la tolerancia, la amabilidad, estamos hablando continuamente de ellas, que actúan contra la cólera, contra el odio, contra el apego. Como decíamos, en Occidente la paciencia y la tolerancia a veces se viven con mucha debilidad, porque siempre reaccionamos siempre continuamente. Pero no obstante, la paciencia es una señal de fortaleza. Porque alguien puede decir que somos débiles si actuamos con paciencia delante de ciertas ocasiones, ¿no? Mira, es que se deja, es que es débil. Y no, es todo lo contrario. Es una señal de fortaleza. Porque procede de una profunda capacidad de mantenernos firmes y ejercer una contención activa que procede de una mente fuerte y disciplinada. Y el mayor antídoto que existe es el del factor sabiduría, que supone saber lo que es real. Nuestra ignorancia sirve contra la ignorancia, pero sirve para cualquier otra emoción. Porque si estamos en la ignorancia, no entendemos por qué pasan las cosas, ni por qué suceden las cosas, por qué me pasa esto. Si en algún momento podemos llegar a tocar el factor sabiduría, a tocar un poco esa sabiduría divina que hay dentro nuestro, podremos comprender muchísimas más cosas. Y relativizar muchísimo. La honradez, pues un antídoto contra el mayor nivel contra un nivel de baja autoestima, o con una exagerada seguridad de sí mismo. Tenemos que tener una seguridad de nosotros mismos adecuada, ni demasiado poca. El antídoto contra el odio, contra la no aceptación de uno mismo sería reflexionar sobre que todos los seres tenemos la naturaleza del Buda. Todos tenemos la semilla o el potencial para alcanzar la perfección.
la plena iluminación. No importa lo débil, lo pobre o llena de privaciones que pueda ser nuestra vida en este momento. Tenemos ese potencial y algún día vamos a llegar. Si nos concentramos en ese potencial, tenemos que dar valor. Encontraremos valor en nosotros mismos. Porque si tenemos un nivel de confianza muy bajo, no haremos esfuerzo para seguir adelante y afrontar los desafíos. Si tenemos un nivel de confianza demasiado exagerado, lo que se diría arrogancia, puede llevarnos incluso a la depresión cuando no logramos estar a la altura de lo que nosotros mismos nos hemos forjado. ¿Cómo podemos intervenir para afrontar la ansiedad y aumentar la autoestima? Con una intervención cognitiva, que se le llama, y que es enfrentarnos a los pensamientos generadores que nos generan esa ansiedad y otra vez los sustituimos con pensamientos y actitudes positivas y bien razonadas. ¿Puede remediarse el problema que estamos pasando? Pues lo solucionamos, ¿no? No tiene solución. ¿Para qué nos preocupamos? Lo único que estamos consiguiendo es gastar energía. Por mucho que nos preocupemos sobre ello, si no tiene solución, es una pérdida de tiempo. Si tenemos una sincera inclinación a ayudar, esa inclinación hará que se nos reduzca el temor y la ansiedad. Porque estaremos más pendientes del otro que de nosotros mismos, de escucharnos a nosotros mismos. Y proporciona mayor confianza. Cuando vemos que todo el potencial que tenemos para ayudar al otro, cuando vemos que conseguimos que el otro pueda estar mejor, eso nos da confianza y bienestar para continuar realizando eso mismo con más seres, con más personas. Para terminar vamos a hacer algunas reflexiones sobre la espiritualidad. Hablamos mucho de espiritualidad y quiero hacer 4 anotaciones sobre qué es la espiritualidad. Y pueden haber 2 tipos, se pueden decir que pueden haber 2 tipos de espiritualidad. Una tiene que ver con nuestras convicciones religiosas. Por lo tanto, debemos aprender a respetar y apreciar el valor de todas las confesiones religiosas, porque todas tienen en común algo beneficioso para la humanidad. Todas. Y lo que es importante es que la persona que tenga convicciones religiosas practique con sinceridad sus enseñanzas. No se quede en lo superficial, que lo practique. En casi todas las religiones existe la oración, de diferentes tipos, pero se ora. ¿Y qué es la oración? La oración solamente es un simple recordatorio diario sobre nuestros principios y nuestras convicciones. O al menos es lo que debería ser. Pero existe otro nivel de espiritualidad. Y es a lo que le llamamos la espiritualidad básica. ¿Y qué es este tipo de espiritualidad básica? Conlleva un conjunto de cualidades, como la bondad, la amabilidad, la compasión, la atención hacia los demás. Es el ser una buena persona. Y este tipo de espiritualidad tanto es para los creyentes como para los no creyentes, porque es una espiritualidad esencial del ser humano. Porque la verdadera espiritualidad lo que debería tener como resultado es que tuviéramos ser unas personas más serenas, más felices y más pacíficas. Llevar una vida espiritual depende de que se haya conseguido alcanzar ese nivel de disciplina que hablábamos y en haber domesticado la mente, como lo hemos estado viendo. Y que todo eso, insistimos, que se refleje en las acciones cotidianas. El desarrollo de la disciplina interna, porque nos conduce, para llegar a ese desarrollo de la disciplina interna, nos puede ayudar a practicar algunas técnicas de meditación.
eso ayuda a estabilizar la mente y a lograr un mayor estado de calma. Pero muchos siempre hemos oído: es que yo no tengo tiempo para meditar, o es que me levanto muy temprano y llego muy tarde a casa, ¿cuándo voy a meditar? Yo es que no tengo tiempo. Puedes meditar a primeras horas de la mañana, levantándote un poquito más temprano. Puedes empezar por 5 minutos. Luego, conforme te vas sintiendo bien, ya tú mismo vas ampliando ese momento. Pero puedes empezar solamente por 5 minutos, 5 minutos con adelantar el reloj. O en los fines de semana, que tenemos más tiempo. O sacrificando algo de diversión, quitándonos y desconectándonos un poco la tele. Si queremos encontrar un espacio, lo podemos encontrar. Si lo queremos encontrar, lo encontraremos. Pero verdaderamente, yo creo que encontrar ese espacio es fundamental, ¿eh? Porque si no encontramos ese espacio, raramente llegaremos a la conclusión que os voy a decir ahora. Y es que la verdadera espiritualidad es una actitud mental también, que se puede tener en cualquier momento, las 24 horas del día. Y no estoy diciendo que las 24 horas del día nos pongamos en posición de loto y estemos meditando. Es imposible y no sería ni sano. Sino lo que estoy diciendo es que todo aquello que hagamos, lo hagamos con la atención plena. Pongamos la atención en todo lo que estamos haciendo en este momento. Cualquier cosa. Yo siempre pongo el ejemplo de fregar los platos. Estamos fregando los platos. Y los podemos estar fregando mientras que estamos pensando qué vamos a hacer para cenar, o que mi hija que ya llega tarde, o que mañana tengo que ir a comprar no sé qué, o podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo, solo en lo que estamos haciendo, sintiendo el agua fría en nuestras manos, la sensación del jabón, poniendo todo nuestro tesón en hacerlo bien, en hacerlo perfecto, con amor. Desde eso hasta el trayecto que hacemos cuando vamos a trabajar. Podemos ir acelerados pensando en las reuniones que vamos a tener, o podemos ir con calma, sintiendo el aire en nuestro rostro, que normalmente no lo percibimos, oliendo los árboles, las flores, lo que hay en nuestro camino. A lo mejor hasta hay pájaros que cantan y no los hemos escuchado nunca. Sintiendo como nuestro pie se va aposentando en la tierra, paso a paso. Y os aseguro que cuando llegáis al trabajo, vuestra actitud es muy diferente. Y las relaciones que establecéis con vuestros compañeros es muy diferente. Y la reunión que tengáis será mucho más productiva. Y eso lo he experimentado. Me gustaría acabar con una cita del actual Dalai Lama que dice: solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Muchas gracias a todos. Gracias.